pequeñas y medianas empresas han denunciado una serie de problemas, de dificultades para acceder a los créditos FOGAPE, esta modalidad de ayuda que comenzó a generarse durante la pandemia por el COVID-19, que incluso tuvo modificaciones para mejorarlo, pero aún así existen estas denuncias por parte de los pequeños y medianos empresarios. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la Comisión de Economía, el diputado Jaime Naranjo, porque precisamente en la comisión se han llevado a cabo sesiones especiales para lograr solucionar el problema. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, Gabriela, un gusto saludarlo a usted como siempre y a su disposición para Sí, cualquier consulta que usted quiera hacerme sobre la materia. sí, diputado, me imagino que la idea transversal de todos los integrantes de la comisión encabezada por usted de realizar estas sesiones para analizar lo que está lo que está pasando con el FOGAPE tiene que ver con las múltiples denuncias, preguntas, consultas, reclamos que les han llegado a ustedes precisamente por las dificultades en optar a un FOGAPE. Mire, como comisión, y esto fue una idea de todos los miembros de la comisión, nos pareció importante hacer una evaluación de cómo había estado el FOGAPE funcionando, los créditos FOGAPE y COVID FOGAPE, pero eso lo hicimos hace algún tiempo atrás. Después de hecha esa evaluación y de haber escuchado a algunas organizaciones de PYME, de mi PYME, nos pareció pertinente hacer un encuentro donde se pudieran ver cara a cara las instituciones financieras, del mercado financiero de capitales, del Banco del Estado, y con los dirigentes de estas organizaciones de MIPYME. Y es lo que hemos estado haciendo estas dos últimas sesiones, porque queremos ayudar, queremos contribuir a resolver este problema, porque claramente, para serle bien franco, hay un diálogo de sordo entre las instituciones financieras, Gabriela, y las pymes, como que no se están escuchando, porque las pymes o MIPYMES dicen una cosa y las instituciones financieras dicen otra, al extremo, para serle franco, que ni siquiera coinciden en las cifras. Fíjese usted de que las asociaciones financieras hablan de 500.000, según ellos, MIPYME, y resulta que las organizaciones hablan de 1 millón que no inventan ellas, sino que el propio Servicio de Impuestos Internos reconoce que en Chile, el propio Servicio de Impuestos Internos reconoce en Chile, que hay una cifra un poquito superior a 1 millón de MIPYMES en Chile. Y sin embargo, las instituciones financieras solo reconocen alrededor de 500.000. Entonces, ya partimos con una dificultad, que es el universo. Y si ya hay un problema en entender cuál es el universo, claramente yo puedo decir como institución financiera que estoy llegando al 100% de las MIPYME y resulta que estoy llegando al 50% nomás. ¿Y quién debería tener ese conteo, diputado Naranjo? ¿Quién debería tener la película clara sobre cuántas pymes, cuántas mini pymes hay en el país? El Servicio de Impuestos Internos, porque obviamente cuando usted crea una, tiene que abrir iniciación de actividades, tiene que tener RUT, tiene que tener todos los antecedentes. Y claramente el propio Servicio de Impuestos Internos nos ha hecho llegar un oficio a nosotros, a la comisión, porque lo preguntamos y lo solicitamos, de que son 1.004.000 por ahí aproximadamente. Entonces, si ya partimos de un problema del número, de cuántas son, ya la cuestión se complica. Por otro lado, vemos que el FOGAPE, si bien es cierto, tiene una garantía estatal bastante alta, aún así, muchas MIPYMES no son atractivas para el sistema financiero, es decir, tienen prácticamente garantizada toda la deuda y tampoco le interesa abrir el crédito para aquellas empresas que hoy día están muy complicadas. Entonces, sí. Sí, lo que pasa es que a raíz de lo que nos estaba comentando, de que algunas pequeñas empresas, microempresas, no son tan eh, apetecidas por los bancos a la hora de entregarles crédito, claro, expliquemos un poquito en qué funciona también este FOGAPE, ¿no? Esta modalidad de crédito que no solo otorga Banco Estado, sino todas las instituciones financieras para el pequeño y mediano empresarios, pero que tienen esta garantía estatal, ¿no? De que si alguien no puede pagar, sería el Estado entonces el que ahí respondería.
Efectivamente, pues, Gabriela. Y eso es lo que llama la atención. Entonces, por eso que Disculpe, diputado, yo, disculpe, ¿y por qué si estos créditos tienen garantía estatal, por qué los bancos se niegan a entregarlo? esa fue justamente la pregunta que le hicimos a las instituciones financieras, porque digámoslo, es casi un 85 en algunos casos, 90 en otros, que existe esta garantía estatal. Entonces, prácticamente tienen casi asegurado la devolución del dinero. Pero mire, yo en esto siempre miro las cosas desde un punto de vista positivo y esperanzador. Yo escuchamos a ambos sectores, a las asociaciones financieras y a las organizaciones, y yo por lo menos vi buena voluntad de parte de ambas organizaciones. Si bien es cierto, no se están escuchando entre ellos, pero como nosotros estamos actuando de puente para que se escuchen, yo les pedí a ellos en la última sesión, ya el diagnóstico lo tenemos todos claro, entonces no hagamos más diagnósticos. Si el problema es cómo ayudamos a las MIPYMES que han estado cerradas casi un año y han tenido que estar pagando deudas, permisos, arriendos, situaciones laborales, ¿cómo les tiramos un salvavidas definitivo? Entonces, nosotros en la comisión llegamos al acuerdo de decirle a la Asociación de Instituciones Financieras, miren, ¿por qué no hacemos un ejercicio súper simple? Imagínese usted, como presidente de las instituciones financieras, que usted es una pyme. No se ponga en el lado de los bancos, sino póngase al otro lado, póngase en el zapato de los que están sufriendo. ¿Qué es lo que usted pediría para poder ayudar? Entonces usted la propuesta que nos haga, no la haga tanto mirando de las instituciones financieras, porque ellos hablaron que había que hacer modificaciones legales, cambios administrativos. Entonces díganos en palabras concretas cuáles son las modificaciones que nosotros desde el punto de vista legal tenemos que hacer o decisiones administrativas que se tienen que tomar para que de una vez por todas el sistema financiero vaya en ayuda a las pymes. Y le dijimos lo mismo a las pymes. Pónganse ustedes, las MIPYMES, como que no son MIPYMES, como que ustedes son los bancos. ¿Qué es lo que ustedes les pedirían a los bancos, como banco, qué es lo que le pedirían a las MIPYMES para poder ayudarlas? Entonces, yo espero, les pedimos que estos documentos, por la gravedad de la situación, la urgencia de resolver este problema, les pedimos que ojalá esta semana nos hicieran llegar esas propuestas concretas de cómo, de una vez por todas, resolvemos a las MIPYMES. Si es necesario entregar un subsidio del Estado, si es necesario aumentar la garantía, no sé, pero no podemos seguir en este diálogo de sordo que hay hasta el momento, donde las organizaciones MIPYMES se sienten que la ayuda no les ha llegado, que principalmente los bancos han querido trabajar con aquellos que le dan certeza que le van a pagar y que son buenos clientes, pero hay que partir de la base que hoy día la inmensa mayoría de las MIPYMES están pasando una situación muy difícil, a lo mejor están en insolvencia, tienen deuda, no están al día en algunos pagos. Entonces, mientras no se pongan en el lugar de ellas, difícilmente se puede resolver el problema. Yo por lo menos estoy muy esperanzado, para serle franco, y creo que podemos llegar a una propuesta bien concreta de medidas administrativas, de medidas legislativas que habría que tomar para que una de vez por todas a las MIPYMES de la gastronomía, del turismo, del comercio, por citar algunos ejemplos, de los salones de belleza, de los estilistas, por ejemplo, que lo están pasando muy mal porque han estado en cuarentena, encerrados, no pueden abrir. Además, que les piden, como hay que sanitizar, le han aumentado los costos, pues. Entonces hay que ponerse en el lugar de ellos. Es bien compleja la situación de los centros de estética, diputado Naranjo, porque ahí se funcionan como micropymes dentro de un mismo salón. Cada persona es una micropyme en sí misma, por lo tanto, optar a las ayudas también parece ser más complejo. Oiga, diputado, en cuanto a lo que nos decía con esta propuesta que ustedes les pidieron a las instituciones financieras para ir en ayuda de las pymes, ¿incluye, por ejemplo, un mejoramiento del FOGAPE o un subsidio a las pequeñas y medianas empresas, o las dos cosas van paralelas? Pueden ir perfectamente paralelas. Por eso que nosotros le dijimos, a ver,
Le dijimos a las instituciones financieras, díganos ustedes de manera clara, precisa, sin ambigüedades, ¿en qué condiciones ustedes están dispuestos de ir en ayuda de las MIPI? ¿En qué condiciones? Pero díganos, porque a lo mejor las cosas que nosotros hemos hecho, a lo mejor no les dan garantía a ustedes. ¿Qué quieren? ¿Un 100% garantía? ¿Qué es lo que quieren? Pero lo que nosotros queremos es que ustedes le entreguen ayuda financiera a las pymes. Si ustedes nos dicen que el tiempo para pagar el préstamo es muy breve, si quieren 10 años, 20 años, díganos. Pero hagamos las cosas bien, porque a lo mejor para las instituciones financieras, el plazo que hemos establecido para pagar esos préstamos o esa ayuda, a lo mejor encuentran que es muy corto, muy breve. Entonces, digamos, sincerémonos, si no ganamos nada conseguir en esto, donde no, ustedes dicen que lo están haciendo estupendo, los asociaciones financieras, y resulta que escuchamos a las MIPYME y dicen todo lo contrario. Entonces, Oiga, algo está... ¿Sí? ¿y no hubo mejoras con este FOGAPE reactiva que se implementó en el verano, que en febrero ya lo empezaron a utilizar? Sí lo hubo, pero el problema es, y yo creo que ahí está el error, que se señala que antes de solicitar usted la ayuda, tiene que no tener problemas económicos ni de deuda. Entonces, obviamente, si ya venía el problema del estallido social, que ya había generado algunos inconvenientes en funcionamiento de algunas MIPYME, por todo lo que uno valora y reconoce, y lo importante que ha sido el estallido social para modificar este país, pero claramente también ha generado algunos inconvenientes en algunos sectores económicos que se han visto afectados. Pero yo creo que hay cosas que a lo mejor se pueden mejorar. Y fruto de la experiencia de cómo lo han estado haciendo durante este tiempo, ellos pueden decir, mire, lo que hay que corregir las instituciones financieras es esto. Y las MIPYME nos pueden decir, mire, nosotros para salir del hoyo en que estamos, necesitamos esto. Y que nos digan con claridad, mire, no estamos en condiciones de pagar las patentes, no estamos en condiciones de pagar las contribuciones, no estamos en condiciones, en fin, pero que de una vez por todas sinceremos esto. Porque Sería, fíjese usted eh, que después viene una etapa que no es menor, Gabriela, que es la reactivación económica, porque estamos enfrentando la crisis sanitaria, que es un problema que hay que resolver, pero después tenemos que generar las condiciones para que se reactive la economía y las MIPYME comiencen a contratar gente y empiece el efecto multiplicador del empleo. Entonces, estamos con dos problemas que son simultáneos. La crisis sanitaria le ha generado un desfonde a una crisis financiera, pero después esas mismas instituciones, por un lado le tenemos que resolver los problemas de deuda hoy día, pero después los tenemos que ayudar para darle el empuje para la reactivación económica. Entonces, son dos cosas que tienen etapas y tiempos distintos. Hoy día es el problema del endeudamiento. ¿Cómo lo resolvemos de una vez por todas? Y después vamos a tener que tomar una segunda medida. ¿Cómo las reactivamos para que puedan echar a andar de nuevo la máquina? Diputado Jaime Naranjo, podríamos decir entonces que aquí lo que hace falta es una batería de medidas para ir en ayuda de las pymes que pasan por decisiones municipales como atrasar el pago de patente, el tema de las contribuciones, los créditos por parte de la banca, los FOGAPE, pero usted también mencionó los subsidios. ¿Esos subsidios serían por cargo del Estado? Por cierto, pero, mire, pongamos el siguiente ejemplo, Gabriela. Esta semana tenemos que ver el salario mínimo, ¿no es cierto? Y todos estamos claros que el salario mínimo que está fijado hoy día no da. Y no nos sigamos engañando. Si ya el IFE lo tenemos en 400.000 pesos, por lo menos el salario mínimo debería ser siquiera equivalente a 400.000 pesos, ¿no es cierto? Para hacerlo coincidente. Si todos estamos hablando que la ayuda estatal debiera estar en la línea de pobreza, entonces partamos de la base que el salario mínimo no puede ser menos de la línea de pobreza. Dicho aquello, usted dice, bueno, ¿quiénes podrían pagar este salario mínimo sin problema? Las medianas y grandes empresas. ¿Ya? Si fijamos el salario mínimo en 500.000 pesos, por decir un ejemplo, las medianas y grandes empresas a lo mejor están en condiciones de pagar eso. Pero las MIPYMES no están en condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que decirle a las MIPYMES? Tranquilo. La diferencia le vamos a dar un subsidio al Estado. Usted va a seguir pagando el mismo salario mínimo, pero esa diferencia que va de hoy día a los 500.000 pesos, usted no lo va a pagar. Va a ser un subsidio del Estado, el que le va a llegar directamente al trabajador para que le lleguemos a los 500.000 pesos igual. ¿Me entiende? Porque yo creo que sería absurdo si nosotros acogiéramos
el planteamiento del gobierno de subir en 10.000, 11.000 pesos el salario mínimo. No tiene sentido. Y vuelvo a decir, si las ayudas sociales que se están entregando están en 400.000 pesos, ¿cómo le vamos a decir a un trabajador, mire, usted no va a recibir ayuda social porque está trabajando y le van a pagar el salario mínimo? Entonces el trabajador, ¿qué va a decir? Mejor no trabajo, porque si no trabajo, me pagan 400.000 pesos, y si trabajo, me pagan 337. Entonces, en el fondo estamos incentivando a que la gente no trabaje, porque en las regiones agrícolas, por decirle franco, se paga el salario mínimo, para el sur. Es como el salario máximo que se le paga a la gente en el comercio, en el transporte, en la agricultura. Entonces, a esa gente, y por eso a lo mejor algunos se quejan, que dicen, es que la gente no quiere salir a trabajar, pero si me pagan el salario mínimo, y resulta que la ayuda social es más que el salario mínimo, no hay dónde perderse, pues. Me quedo con la ayuda social y no con el salario mínimo, pues. Porque si recibo el salario mínimo no me dan ayuda social. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, hay que tener una mirada por encima y decir, ¿saben qué más? El salario mínimo subámoslo de una vez por todas. Pero aquellas instituciones económicas o unidades económicas como las MIPYMES que no lo pueden pagar, les damos un subsidio para que con ese subsidio se le pueda pagar a ese trabajador de ellos la misma cantidad del que sí lo pueden pagar los grandes o los medianos empresarios. Partamos de la base que el señor Luxi, si usted se recuerda, él mismo dijo que le iba a pagar a todos a sus trabajadores 500.000 pesos. Bueno, ¿y por qué no lo hizo antes? Se pregunta uno. ¿Por qué ese gesto no lo tomó antes? ¿Por qué esperó esta crisis para hacerlo? Entonces, si ellos, los mismos empresarios, están diciendo que pueden pagar 500.000 pesos, fijemos entonces en 500.000 pesos el salario mínimo, y los que no lo pueden pagar, el Estado le da un subsidio para poder llegar a esa misma cantidad. Diputado Naranjo, finalmente, en cuanto a estas propuestas que usted me decía que van a recibir por parte de las instituciones financieras, ¿las recibirían durante esta semana? Esa es la idea, porque el tema es urgente y Claro. tenemos que trabajar con urgencia, de tal manera que la próxima semana nosotros poder hacer una propuesta, juntarlos nuevamente a ambas instituciones financieras y MIPYMES por otro lado, decirle, mire, hemos recibido sus documentos y esto es lo que nosotros hemos concluido. Y si ellos están de acuerdo en los caminos legislativos que tenemos que tomar o medidas administrativas por otro lado, tocarlo directamente con el gobierno y colocarlo sobre la mesa para empezar a trabajar. Las que sean iniciativas parlamentarias las presentaremos nosotros, las que sean del Ejecutivo o las medidas que las tomará el Ejecutivo, pero la cuestión es ponerse a trabajar en un sentido de urgencia, Gabriela. Muy bien, pues diputado Jaime Naranjo, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos súper atentos a lo que pueda resultar entonces de la Comisión de Economía para ir en ayuda de las MIPYMES. Que esté muy bien. No, un gusto saludarlo a usted, Gabriela, y un placer compartir esta mañana con usted. Hasta Gracias, luego. que esté muy bien. Era el diputado Gracias. Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Economía, hablando sobre la problemática de la entrega de los FOGAPE.